Hola, buenas tardes. Estoy aquí de nuevo compartiendo un versículo bíblico, la palabra de Dios en español. Nuestro tema de hoy es batallas familiares. Guerrero valiente, texto clave. 2 Samuel 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Referencias adicionales: 1 Samuel 16:18, 1 Reyes 11:28, Jueces 6, Josué 17, Jueces 11. Introducción. Toda familia enfrenta batallas y desafíos. En la Biblia, dos casas, la de Saúl y la de David, con potencial de división, tuvieron destinos opuestos. Una se fortaleció y la otra se debilitó. El objetivo: aprender a enfrentar las batallas familiares para fortalecer nuestro hogar, evitar que se debilite. Proposición: idea central. Dios nos llama a ser guerreros valientes en nuestras familias, enfrentando batallas internas y externas para fortalecer nuestro hogar, heredar sus promesas. Desarrollo. Tipos de batallas y guerreros valientes. Batalla prematrimonial. Decisiones antes de formar una familia. David, antes de casarse, enfrentó la presión de un matrimonio por motivos políticos. Mirab. Principio: un hogar debe formarse por interés, posición o apariencias, sino por amor auténtico. En la aplicación, evalúa tus motivaciones antes de casarte. Es mejor afrontar la verdad que vivir años en confrontación. Dos, batalla interior, lo que nadie ve. Naaman, un guerrero poderoso, pero un lepra oculta bajo su uniforme. Principio: las batallas internas, vergüenza, pecado, heridas, son más difíciles que las externas. En aplicación, humíllate ante Dios y permite que Él sane lo que ocultas. No dejes el orgullo te impida recibir sanidad y restauración. 3. Batalla en el trabajo. Éxito sin perder el enfoque. Jeroboam, trabajador exitoso, recibe un gran ascenso. Principio: la verdadera batalla consiste en mantenerse humilde y fiel a Dios en medio del éxito y la prosperidad.
Por aplicación, no permitas que el éxito te aleje de Dios. Pon a Dios en primer lugar, incluso cuando todo vaya bien. Batalla contra la idolatría. 5. Batalla contra la idolatría. Rompiendo vínculos ancestrales. Gideon tuvo que destruir los altares idolatras de su padre para superar la pobreza y recibir su entended principio. La idolatría, cualquier cosa puesta por encima de Dios, debilita a la familia y la provisión. Aplicación: identifica los ídolos en tu vida familiar, personas, cosas, prioridades, y pon a Cristo en el centro. Por batalla por los hijos, el arco, Efesios, Eliada, guerrero poderoso. 6. Batalla defendía el reino con arco y escudo. Los hijos son las flechas. Principio: nuestra responsabilidad es preparar y lanzar a nuestros hijos una buena dirección y propósito. En aplicación: da un buen ejemplo y marca una buena dirección para tus hijos, a fin de que lleguen más lejos que tú. Sé intencional en su formación espiritual y personal. 6. Batalla por la herencia. Lucha por las promesas. Makir y Caleb lucharon por su herencia hasta por serla. El principio: no basta con ver las promesas, hay que luchar por ellas y tomarlas por fe. Aplicación: cree y lucha por las promesas de Dios para la familia, salvación, restauración, provisión, etc. 7. Batallas contra heridas ancestrales. Sanar la visión distorsionada. Jefte Mercado por heridas familiares tomó malas decisiones debido a su pasado. Principio: las heridas y los patrones ancestrales pueden distorsionar nuestra visión de familia y del futuro. Aplicación: sana las heridas del pasado, permite que Dios transforme tu visión y tu corazón para amar y constituir una familia sana. Conclusión: preguntante, tu casa está fortalecido, estabilizando. Hay batallas internas, externas, familiares, económicas, espirituales. Pero en Cristo somos más que vencedores. Asume la entidad de vencedores, asume la entidad de un guerrero valiente. Permite que Dios te fortalezca y te
the victoria en cada área. Aplicaciones prácticas. Identifica las batallas de familia y presentarlas ante Dios. Haz un autoexamen. Hay heridas aludaratea, orgullo, falta de dirección. Ora por sanidad, restauración y salvación para tu casa. Establezca acuerdos familiares para avanzar juntos, remando en la misma dirección. Envía tus hijos al mundo con propósito, fe en las promesas de Dios. Oración final. Señor, fortalece mi hogar, ayúdame en mis batallas internas y externas. Sana lo oculto, restaura mi visión y hazme un guerrero valiente para vencer en familia que la bendición, la salvación alcancen a toda mi casa. Amén. Y utiliza preguntas y ejemplos para involucrar a la audiencia. ¿Cómo está tu casa? ¿Hacia dónde guías a estos hijos? Invita a reflexión tu audiencia a la oración y pasar al altar para buscar la restauración familiar. Recuerda enfatizar nuestra identidad en Cristo, guerreros valientes más que vencedores, hijos de Dios. Amén. Hallelujah, Lord. Thank you for the word for today, Lord. I wish the viewer can get my prayers in the Spanish version. I hope they will get more in touch with my channel. God, I have prayers in Jesus' mighty name. I pray, amen. Thank you very much, and stay tuned for next topic. God bless. Bye.